Hola a todas, hola a todos. Es para mí un enorme privilegio saludarlos desde esta ventana virtual para tratar un tema que me parece relevante para el desempeño de las funciones de quienes desarrollan una actividad tan importante como lo es la investigación del delito. El tema, como pueden ver ustedes en la diapositiva, tiene que ver con la ética en la procuración de justicia. Un tema, como ya dije, sin duda relevante, porque creo que aquí tenemos que hablar de criterios, de valores, de principios, de todo aquello que rige y que explica la función que desempeñamos todos los días. Esa labor policial que hoy tiene otra textura, tiene otra fisonomía, tiene otra perspectiva desde el punto de vista de la investigación del delito. Todas y todos sabemos que el cambio en materia de justicia, que inicia desde 2008, cuando el constituyente así lo decidió, que después se potencia, se fortalece con la reforma en materia de derechos humanos en el 2011, y que sin duda también da un cambio relevante cuando hablamos ya de la unificación legislativa en materia procesal penal, de tal manera que hoy ya tenemos un código nacional de procedimientos penales, esto es, un código único en este contexto, lo cual facilita infinidad de aspectos, no solamente en el plano operativo, sino incluso en el plano técnico-jurídico, pues la verdad es que nos plantea retos fundamentales. Pero definitivamente no podemos hablar de extraordinaria técnica, no podemos hablar de una persecución del delito realmente eficaz, realmente fortalecida, realmente evolucionada en materia de derechos y de libertades públicas, si antes no hablamos de ética en la procuración de justicia. Porque en ella, a mi juicio, se anclan, se asientan una serie de principios básicos por los que debemos conducir nuestra actuación cotidiana. De tal manera que, como ustedes podrán ver en esta diapositiva, al menos tenemos que valorar tres directrices de análisis en esta charla. Primero que nada, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son esos principios por los que se rige la procuración de justicia? Y, por supuesto, los principios que hoy acaparan nuestra atención en el plano de la investigación, por supuesto en la etapa de persecución del delito, y, ¿por qué no decirlo?, ya inclusive en fases tan importantes como las del proceso penal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la participación tan importante de la Policía de Investigación en su momento en la audiencia de juicio, ¿no? ¿Qué es lo que nos exige? No solamente sería conocimiento desde el punto de vista técnico, sino incluso todo aquello que tiene que ver con competencias profesionales. Pensemos, por lo tanto, en la aplicación del conocimiento para llevarlo a la praxis, y eso nos traslada al terreno de las destrezas y de las habilidades. Por lo tanto, lo que aquí planteo es un reto fundamental. ¿Pero de qué estamos hablando en esto cuando hablamos de ética en la procuración de justicia? ¿Realmente se conforma la ética en la procuración de justicia con algo tan importante desde el punto de vista del pensamiento clásico como es la legalidad? No solamente. Veremos que hay una serie de valores, una serie de principios que rigen nuestro actuar y que, por ejemplo, ya quedan previstos con rango constitucional en el artículo 21 de nuestra norma fundamental. ¿Cuáles son esas directrices, por lo tanto, que deben regir nuestra actuación? Porque irremediablemente los que nos dedicamos a esta actuación de persecución del delito tenemos que regirnos básicamente por lo que establece la ley, con independencia de una serie de aspectos que rijan nuestra actuación, pues siempre tendremos que valorar algo tan importante como la legalidad. No nos olvidemos, por lo tanto, en este sentido, pues de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que explican no solamente los derechos de las personas imputadas, en su caso acusadas, ni aquellas respecto de las cuales se ejecuta la pena, sino también tenemos que valorar los derechos de contenido procesal, derechos humanos en definitiva, de las personas que son víctimas ofendidas por el delito. Y por qué no decirlo también, la labor tan importante que podemos desarrollar desde esta institución, el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Más adelante trataré de explicar por qué es fundamental tener en cuenta este derecho a la seguridad de los ciudadanos en este contexto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin duda recoge nuestros principios capitales, ideales, criterios, en definitiva todo lo que somos como sociedad.
Por supuesto que recoge, tiene en cuenta algo tan importante como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No tenemos que pasar por alto que también, así como tenemos que regirnos conforme a la legalidad, en caso de que nosotros nos extralimitemos, en caso de que incurramos en omisiones o acciones contrarias a derecho, pues sin duda siempre habrá una legislación no solamente de carácter administrativo, sino incluso de carácter penal. Porque lo que no pueden permitir los estados de derecho son los actos de arbitrariedad. Y en la legalidad no se puede flexibilizar. La autoridad, solamente sobre la base de ese principio constitucional, la autoridad solamente deberá realizar aquello que le está expresamente permitido. Por supuesto que también contamos con una legislación en este contexto de análisis, esto es, en materia de ética, ¿no? Y ¿por qué no valorar todos y cada uno de los principios que rigen nuestro esquema tanto procedimental penal como otras directrices complementarias? Pues bien, así las cosas, la primera pregunta en nuestro actuar cotidiano tendría que ser si realmente nosotros, en el plano de la represión penal, contribuimos a la prevención del delito. Cualquiera diría, oiga, lo que pasa es que nosotros no desarrollamos actividades de prevención. Realmente nuestra función está en la investigación y en la persecución del delito. Y no les faltaría razón. Sin embargo, hay que valorar que para que el derecho penal, para que la represión penal, para que la persecución del delito cumpla con esa función, necesitamos una reacción inmediata y eficaz y un respeto escrupuloso a la norma. ¿En dónde estamos situados nosotros? Pues en esa reacción inmediata y eficaz. ¿Esto qué tendría que ver con la ética? En la procuración de justicia, pues absolutamente todo. Porque el servidor público tiene la obligación de reaccionar conforme a derecho, el servidor público se rige por una serie de principios que tienen que ver con eficacia, que tienen que ver con eficiencia, que tienen que ver con lealtad, con honradez, con legalidad, con imparcialidad, con escrupuloso respeto de los derechos humanos. En la medida en que nosotros nos movamos en ese marco de actuación, pues definitivamente nuestra función será mejor. El sistema procesal penal acusatorio, hoy por lo menos lo que reporta, lo que registra es que cualquier acto de arbitrariedad por parte de las autoridades encargadas de la persecución del delito puede generar espacios de impunidad. Por eso es que se requiere profesionales, no solamente que conozcan la técnica, sino que además se rijan por una serie de principios y valores que les permitan entender el porqué de la técnica y hasta dónde pueden llevar su función. Si ustedes ven esta lámina, verán una serie de elementos que han hecho mucho daño a nuestro esquema de procuración de justicia. Fíjense qué delicado, tenemos hasta arriba un elemento tan importante como el de la corrupción. Ha pegado en el fondo, ha tenido golpes de hondo calado. De hecho, como bien dice la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la de 2003, firmada precisamente aquí en Mérida, Yucatán, es corrosiva, afecta a las instituciones, golpea los pilares fundamentales de la democracia, por lo tanto genera desigualdad, y eso se convierte en vulneración de derechos humanos. Si miramos lo que gira en torno a esos tres elementos, corrupción, desigualdad y vulneración de derechos humanos, se convierte en auténtica simulación. El servidor público, la servidora pública, no puede simular, y mucho menos cuando tiene la importante función de investigar y perseguir el delito. La sociedad lo que está esperando de nosotros es precisamente que reaccionemos de manera eficaz, de manera contundente, pero sobre la base del Estado de Derecho. Y eso no lo podemos dejar de lado. No debe ser un mero discurso, no deben de ser meras palabras, realmente lo tenemos que llevar al plano operativo. Si no se requiriera de profesionales en la persecución del delito, pues definitivamente ustedes no estarían convocados o no formarían parte de este esquema operativo. Es por lo menos lo que nos está exigiendo, en este sentido, nuestro nuevo sistema procedimental penal. En realidad, ¿con qué estamos tratando nosotros? Con violencia. A ver, la reacción penal, la persecución del delito, en definitiva el derecho penal y su aplicación, es violencia. ¿Por qué violencia? Pues porque en realidad responde a la violencia. Es el brazo fuerte del Estado. Ustedes realmente desarrollan esa actividad, son la primer trinchera. Ejercen violencia, claro, pero violencia limitada.
No hay peor cosa que el Estado habilitado para la extralimitación. Y la historia no me deja mentir. Por eso es que nosotros debemos regirnos por una serie de parámetros. Nuestra función debe ser profesional, debe ser profunda, porque estamos tratando o estamos atendiendo lo que más daño le hace a la sociedad. ¿Y qué es lo que más daño le hace a la sociedad? El delito. Analicemos la cuestión desde la perspectiva de lo que identificamos los penalistas como mínima intervención. ¿Qué es lo que será objeto del derecho penal? ¿Qué es lo que debe ser objeto de persecución penal? Pues aquellas conductas que son especialmente graves y que afectan bienes jurídicos de particular importancia. Verbigracia, vida, patrimonio, libertad en todas sus vertientes, piensen ustedes en libertad ambulatoria, en libertad sexual, en libertad de expresión. Son bienes jurídicos que la sociedad precisa para vivir en armonía. Bienes jurídicos que forman parte de nuestros pilares fundamentales en materia de democracia. Y precisamente por eso nosotros tenemos que actuar en consecuencia. La política criminal implica eso. La política criminal implica el conjunto de medidas, acciones, estrategias que pone en marcha el Estado para mantener a la criminalidad a límites tolerables. Es verdad, por otra parte, que aquí no todo está permitido. Por eso, y repito, por eso están ustedes aquí. Por eso necesitamos de profesionales encargados de la persecución del delito. Violencias hay por todos lados. Violencias las podemos encontrar en la educación, en la familia, en el entorno social, en la justicia, en el ámbito cultural. Por eso la criminología habla de violencias. Y nosotros tenemos que reaccionar ante esas violencias. No estoy diciendo con esto que todos los focos de emersión de la violencia necesariamente deban ser materia del derecho penal. Lo que simplemente estoy enfatizando es que nosotros utilizamos la fuerza del Estado, actuamos conforme a la legalidad, estamos hablando de la coacción institucionalizada, de la violencia institucionalizada, y por eso requiere de servidores públicos que entiendan el contexto, que conozcan técnicamente su función, pero que sobre todo entiendan el porqué de su función. Vaya por delante que corrupción, simulación, desigualdad se convierten en vulneración de derechos humanos. Y el Estado no nos contrata para vulnerar derechos humanos.